Bienvenidos a otra emisión de la Cantina del Glorioso. Bienvenidos Rojas, Ildefonso Ureña. Hoy tenemos de invitado especial a Rafaelito Díaz. Y está con ustedes Rubén Comarazami, como siempre, en este espacio semanal en el que comentamos sobre historias y anécdotas del béisbol dominicano, especialmente de la actividad de los Tigres del Licey a lo largo de su gloriosa y exitosa cadena de triunfos, ¿verdad? Porque eso ha sido la historia del equipo de los Tigres del Licey. Por eso se llama el glorioso. Bueno, y hay que decirlo que, y saludos amigos, los Tigres del Licey han puesto a gozar y a sufrir a todo el mundo. ¿Tú sabes que me dijeron el Eso otro es día por Twitter que Jesús era de los Leones porque había sido el escogido? Y yo le dije, no, acuérdate que primero fue glorioso. Exacto. Sí. Así mismo es. Sí. Gracias por la invitación, Roosevelt, Biembo, Ildefonso y a todos los amables televidentes, seguidores de la cantina del más glorioso equipo del Caribe. Hoy vamos a nosotros a comentar, entre muchas cosas, de la pelota dominicana sobre una figura relevante en la historia del equipo de los Tigres del Licey, cuyo valor todavía no se ha medido en su justa dimensión. Bueno, digo, no que no se ha medido en su justa dimensión. quizás no lo hemos valorado. Sí, o que la fanaticada, porque nosotros sí hemos siempre tenido muy en alto su contribución, ¿verdad?, al éxito del equipo de los Tigres. Y su calidad como jugador. Sí, nos referimos a Teodoro Martínez. Teodoro Martínez, el nativo de Barahona, que llegó aquí en 1966 como un habilidoso muchacho defensor de las paradas cortas, que había firmado contrato profesional con los Metropolitanos de Nueva York y que procedió a jugar 20 temporadas en la Liga Dominicana, todas ellas con el uniforme de los Tigres del Licey. Una cosa que estaba comentando Rafaelito, que bueno, que lo hizo el Gallo Batista también, Y Luis Polonia, con las Águilas Cibaeñas. El Gallo con las Estrellas y Luis con las Águilas. Son pocos los jugadores que han jugado 20 años así en la pelota. Y con un mismo equipo, Sí, definitivamente. Esos son, bueno, esas cosas no se repiten con mucha frecuencia, solamente un puñado de hombres ha jugado 20 años en la historia de la Liga Dominicana. Hacerlo con un mismo equipo y haber puesto unos números no, vamos a decir, no inflados o estratosféricos como lograron otros hombres en la Liga Dominicana, pero sí un hombre que siempre contribuyó con el hit oportuno o con el engarce oportuno, porque una de las cosas que caracterizaron a Teodoro Martínez fue su habilidad para jugar en las distintas posiciones del cuadro. Sin embargo, hay que señalar que en los registros del Licey Sí. ocupa renglones primarios en varios encasillados. Mira, él es el primero en partidos jugados, el primero en segundo en imparables, Sí. solo detrás de Manuel Mota. Pero también es de los primeros en bases robadas. Nunca se había destacado esa gran habilidad y entonces la proporción con la que él llegaba a salvo, porque hay corredores que se pueden ir 10 veces al robo y lo capturan 3 o 4 veces. La proporción de Teodoro es una de las mejores de la liga y es segundo en ese renglón de por vida de los Tigres del Licey. Además, otras cosas que no se anotan en esos encasillados de numeritos y esos lideratos es la habilidad y el instinto para correr las bases, que es lo que te permite llegar mucho de primera a tercera, y por eso Teodoro Martínez encabeza el departamento de carreras anotadas, entre primero o segundo en carreras anotadas, y es también uno de los liceístas que tiene más de 200 carreras empujadas de por vida. En cualquier all-star que tú hagas del equipo de los Tigres del Licey, hasta ahora, Teodoro Martínez debe ser la tercera base titular. Bueno, en el año, vamos a tratar eso con un poquito más de amplitud en otro segmento que no es este introductorio, pero sí podemos desde ahora comentar que en el año 1984-85 se creó un comité para elegir el equipo de los Tigres del Licey de todos los tiempos, de distintas épocas, Sí. y Teodoro Martínez fue seleccionado como el mejor tercera base dominicano, pero al mismo tiempo como el mejor tercera base que se ha puesto un uniforme de los Tigres del Licey.
Entonces, así no, lo que quería decir, y podemos ampliarlo un poquito más adelante, es que hay que tener no solamente rapidez para robar bases, pero más que eso, yo pienso que hay que tener la habilidad, el timing, la conciencia de cómo estudiar el lanzador, de cómo está haciendo eso. Y por eso, Teodoro, que yo pienso que no era ese corredor tan veloz, si lo comparamos con otros jugadores de la época y con otros jugadores del Licey y de los equipos que estaban alrededor, pero el hombre logró robarse una cantidad de bases considerables. Sí. Aquí podemos ver a Teodoro con su uniforme número 29. Y bueno, la marca del uniforme era Rocco Capano que patrocinaba Doble. la goma de mascar doble. Doble, como le decía aquí, porque es double bubble, pero Sí, pero cuando dice double bubble la gente no sabe. No entendían. Doble. Doble. ¿Y por qué lo de la tilapia? Bueno, porque yo creo que lo de la tilapia Es por lo de Barahona. vino por Barahona, porque como cuando él llegó aquí todos los peloteros tenían su apodo. A Mota le decía Lubaja, Y el Chori. el Chori, Sí. y a Teodoro entonces, como venía de Barahona, y en Barahona había estanque y profusión de pesca. El tilapia, Bueno, básicamente. básicamente de tilapia. Sí. Y entonces, como era barahonero, le pusieron la tilapia de ahí y se le pegó. O sea, todo el mundo lo conocía como la tilapia. Pero se ponía guapo él cuando le... No. No. Él lo aceptó. Yo no sé si al principio se molestó, pero yo creo que con lo que le dijeron tilapia fueron personas de una jerarquía muy alta. Me imagino que serían los Mota y los Federico Velázquez, o otra El capitán. o Guayubín, que estaba aquí todavía. Más o menos, porque Guayubín ya era coach cuando él estaba aquí, pero Sí. bueno, pero otros peloteros ya de vamos a decir, de mayor Jerarquía, rango, sí. Más regambre, rango. ¿eh? Más rango. Más rango. Suárez. Sí. Sí, tú sabes que trayendo un poquito Pedro González, que estaba El aquí. gran capitán. Sí. a colación eso, tú sabes que yo, por ejemplo, Fernando Villalona, Sí. el Mayimbe, no le gustaba que le dijeran el Mayimbe. Sí. Hasta lo que tú hablas de la jerarquía, Johnny Ventura le dijo Fernando Villalona el Mayimbe, entonces él ahí aceptó Sí. lo que era ser el Mayimbe. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de la carrera de Teodoro en la Grandes Ligas, que duró 9 temporadas. Y yo traje este juego, ¿verdad? Vamos, no es un collage, pero es una composición que tiene a Teodoro con los 4 equipos de Grandes Ligas, con los que él se uniformó, que fueron los Metros de Nueva York, Donde fue su mejor producción como los jugador. Cardenales de San Luis, los Atléticos de Oakland, y donde él se asentó como hombre y como pelotero con los Dodgers de Los Ángeles. Porque Teodoro entró en caja. Teodoro fue un hombre de eso, vamos a decir, un libre pensador, un free spirit, Sí. que, bueno, Monchín, yo creo, y Mota, como dicen aquí en el argot popular, lo entrecogieron. Y entonces cuando él firmó para los Dodgers de Los Ángeles, en sus últimas 3 temporadas fue que mejor batió en las Grandes Ligas. Sí. Y vamos a comentar también algo sobre eso. Pero ahí tienen a Teodoro en una composición con los 4 equipos con los que él jugó pelota. Él formó en las parte Grandes Ligas. de esos Metros que fueron a Serie Mundial. y Él todo fue eso. en la serie de campeonato, él fue a una serie mundial, pero con los Atléticos de Oakland, En el 75. 75. Y en el 73 fue de los Metros de Nueva York, que fue a la serie de campeonato, ganaron la serie de campeonato, pero perdieron la serie mundial antes, precisamente, el equipo de los Atléticos de Oakland. Fue un jugador muy versátil, joseador Sí. y sobre todo gran defensor de la zona de extra. En Pero la- jugaba en el outfield. Fue firmado como infield y jugó outfield en Grandes Ligas. Él jugó en Grandes Ligas, segunda, tercera y short. Ujú. Left, center y right. Yo vi un video jugando centerfield y jugándolo muy bien con los Metros. No, yo Sí. lo vi personalmente jugar centerfield con los Metropolitanos de Nueva York. Él no jugó muchas veces centerfield, pero Yogi Berra, hay un comentario por ahí que señala que uno de los hombres de confianza que tenía Yogi Berra en los Metros del 73, que es los Metros de Top Back Row, de You Gotta Believe, Sí. era colocar a Teodoro sin temor como sustituto de Bob Harrelson en el short
como sustituto de Millán en segunda, Félix Millán, que era el segunda base, o como sustituto de Willie May o de Tommy Agee en el Bosque Central. Wow. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Nueva York en el año 73, nosotros transmitimos varios juegos de los Metropolitanos en esa oportunidad, varias series. Y yo recuerdo que los Metros venían a la saga en ese año en la división. Y McGraw decía que hay que creer. Entonces, nosotros, llevados también de ese asunto de que hay que creer, Billy, Cepeda y yo, le decíamos a Tomás, tú sabes que Tomás siempre es un poco incrédulo. Y le decíamos, Tomás, hay que creer, se puede meter en los Metros de Nueva York. Y los Metros se metieron en la serie de campeonatos y le ganaron a la Gran Maquinaria Roja. La serie de campeonatos. Sí. Sí, sí. Pero tú sabes que era como tendencia en esa época que los buenos defensores del infield lo colocaran también en el outfield, porque Teodoro no fue un invento, porque Yogi Berra no lo ponían también a jugar. Pero fue el jugó el outfield cuando el Pablo Bacerón. Pero hubo un partido de Tom Seaver que él perdió el no-hitter en el 9º inning después de un out, que lo habíamos comentado un día pasado aquí en la cantina, de los juegos que se perdieron, los hitos que se perdieron en el 9º inning. Hubo un partido que el Aaron Lee lo quebró en el 9º inning a Tom Seaver, y que Teodoro Martínez lo había salvado jugando right field en uno o dos innings antes, corriendo desesperadamente una línea al right field hacia la raya, que hizo el engarce y mantuvo el partido sin hit ni carrera que iba lanzando Tom Seaver, y que desafortunadamente lo perdió con los Metropolitanos de Nueva York, que no pudo lanzar el no-hitter y lo pudo conseguir más tarde en su carrera, cuando salió del conjunto neoyorquino. Mira, ¿sabes qué es un invento? ¿Quién inventaba mucho así? Y toda la sonda con Pedro Guerrero. Lo ponían a jugar tercera base, lo ponían a jugar center field. Segunda. Inclusive, hasta segunda llegó a jugar. Primera base. Yo recuerdo, Pedro Guerrero en una serie mundial no estaba jugando center field. No, pero Pedro jugó primera, segunda, tercera y outfield en Grandes Ligas. Así es. Pues Teodoro Martínez fue esa clase de pelotero, utility por excelencia. Versátil. Sí, y que en esa serie, en esa temporada del 73, conectó muchos hits importantes en la recta final. Yo recuerdo, yo tengo una foto con Willie Mays en el vestidor de los Metropolitanos de Nueva York. Yo voy a ver si la consigo un día, está en los archivos del Nacional. Y esa foto la tomó Teodoro Martínez, me la tomó con Willie Mays. Willie Mays está sin camisa, con su camiseta colgada número 24. Y la tomó Teodoro Martínez un día que estábamos, vamos a decir, tranquilos, solos, y entonces con una camarita mía Instamatic. ¿Ustedes recuerdan una camarita Kodak Instamatic? Que lo que tenía era un pack que se le ponía atrás, no era rollo. Los rollos de 50, eran de 50 haces. Y entonces, con una camarita así que yo llevé, me tomó esa foto Teodoro con Willie Mays. Y bueno, nosotros tuvimos y tenemos todavía una gran amistad. Él me dice a mí chocolate, por el color mío. Entonces siempre, bueno, no le digo tilapia, Teodoro, pero él me dice yo voy chocolate. Un poquito más lejos. Las glorias de Teodoro no se han reconocido. Es del pelotón, de la legión de los peloteros olvidados. Tú sabes que es gran hípico él. Sí. Y a través de eso, quizás nos conocimos más por el asunto de la hípica, porque cuando yo llego a la crónica, ya Teodoro se había retirado. Sí. Pero es un tipo bien, muy tratable, Sí. y a través del hipismo quizás lo conocí más que como jugador, porque cuando él estaba activo, yo apenas era un bisoño, pero un elemento con un buen temperamento siempre. Sí, muy alegre, muy alegre. Mira a Teodoro, jovencito, cuando vino aquí a jugar pelota por primera vez con el equipo de los Tigres del Liceo. Y un pelotero farandulero. Fue en 1967. Sí, pero el Teodoro es un espíritu libre. Sí. Te digo que fue después de viejo, porque aunque Teodoro se retiró joven, a los 33 o 34 años, pero ese era el béisbol de entonces, pues Teodoro Martínez tuvo sus mejores años al final de su carrera con el equipo de los Dodgers. Vamos a pausar.
Bueno, pero Teodoro Roosevelt nació en el batey central de Barahona, por allá Sí. por la década del 47. En el 47, sí. El 47, pero él en Grandes Ligas, Teodoro fue tan bueno como para ponerlo. ¿En qué se desempeñaba mejor? ¿Como Sí, defensor, jugador defensa? Como o como tercera el base. bate? Como tercera base. Fue como un jugador de defensa, un utility. Sí, un utility. Un utility, Teodoro batió 2.49 de por vida, 2.40 y pico de Grandes Ligas de por vida. Su aporte era defensivo. Sí, no hay duda de que fue principalmente un jugador defensivo que arrancó con los Metropolitanos de Nueva York y llegó a Grandes Ligas en la temporada de 1970. Fue el jugador dominicano número 27 que debutó en las Grandes Ligas. Llegó en el 70 con los Metropolitanos de Nueva York y en el 74 fue cambiado a los Cardenales de San Luis, al año siguiente a Oakland y en el 77 pasó a los Dodgers de Los Ángeles. Aquí está el dato que yo conseguí por aquí de los números de Teodoro en las Grandes Ligas, los últimos 3. En los últimos 3 años, Teodoro con los Dodgers batió 2.99, 2.55 y 2.68. En sus últimos 3 años, su promedio fue de 280. Oye, muy respetable. Sí. Eso es bueno para cualquier época. O sea, se hizo un mejor bateador en la parte final de su carrera, jugando ocasionalmente con los Dodgers, 300 en 300 y pico de turnos, 304 turnos, dio 85 hits, 53 anotadas y jugó segunda, tercera edición. Yo recuerdo que una vez lo querían hacer bateador ambidextro. Yo recuerdo también. Y él, vamos a decir, flirteó hasta en Grandes Ligas, llegó a batear algunos turnos a la zurda. Y aquí en la Liga Dominicana cogía turnos a la zurda también. Yo me hice muy amigo de Teodoro cuando fuimos a inaugurar el Play de Curazao. El Licey lo invitaron a inaugurar con los Leones de Caracas el estadio del complejo deportivo que se inauguró en Willemstad, Curazao. Cerca de los depósitos de la Shell. Entonces, nos fuimos para allá a jugar 2 partidos antes de la temporada local con los Leones de Caracas. Y nos fuimos en Viasa, la línea aérea venezolana. ¿Qué sucedió? Mi hermano, que duramos como una semana en Venezuela porque no había entonces vuelo de Viasa, se suspendieron. Y ahí nos quedamos, bueno, como una semana sin hacer nada. Y todo el tiempo era, bueno, jugando barajas. Y entonces yo era muy amigo de Pablo Peguero, que había jugado con nosotros baloncesto en San Lázaro. Y era pelotero, catcher de los Tigres del Licey. Y entonces muy amigo de Teodoro, con la organización de los Dodgers. Y entonces ahí, bueno, hicimos muy buena química con Teodoro. Y es una amistad que perdura hasta el día de hoy. De vez en cuando lo he visto que juega dominó. Creo que vive todavía por ese estadio sí, que tú dices. Era con grama artificial. Con grama artificial, que se jugaron 2 juegos oficiales de los Azucareros del Este y los Caimanes del Sur. Pero ahí fue la famosa anécdota de un pitcher de los Azucareros, que es nativo del Ceibo, que cuando fuimos a jugar, tocaron el himno nacional dominicano y él le dijo a uno de los compañeros, oye, igualito al de allá. Sí. Hablando de la defensa, Teodoro Martínez cuando llegó aquí con el equipo de los Tigres del Licey, el segunda base del club era Pedro González. El gran capitán. Y entonces Teodoro Martínez era Cioretón. O sea que él le tocó la encomienda de ser compañero de doble matanza de uno de los grandes segunda base de la historia del béisbol dominicano. Bueno, yo pienso Pedro González. que si uno va a hacer un All-Star Sí. de jugadores de la Liga Dominicana, Sí. independientemente de que el gran capitán, vaya nuestro saludo para don Pedro, no fue un jugador titular en Grandes Ligas, pero en la Liga Dominicana Sí. yo pienso que él debe ser el segunda base de cualquier All-Star que usted haga. Así es. No, fue de Jugando aquí. Esta liga. Hay un dato de Teodoro Martínez, de la defensa,
que como dijimos, porque él se destacó aquí jugando una tercera base que era bueno, Una muralla. un vacuum cleaner, Y no, arriba- no pasaba y nada, jugaba arriba de la grama. no pasaba nada. Jugaba por tercera. corto a todo el mundo, le Sí, jugaba jugaba corto. sí. arriba y ojo Pero- talentoso. Fíjense esto, Teodoro Martínez comparte la marca de mayor frecuencia haciendo dobles matanzas en la Liga Dominicana para un segunda base. La comparte con Félix Santana. Él hizo 135 doble play en 240 juegos. Y Félix Santana, el nativo de Mao que jugó con las Estrellas y con las Águilas, hizo 190 en 338 juegos como segunda base. En 4 ocasiones, como segunda base, Teodoro fue el líder de fildeo en la Liga Dominicana, solamente superado por las 5 veces que fue el líder defensivo en segunda base, Pedro González. Oye, Lo que habíamos hablado, la grandeza Sí, de sí, don Pedro. Pero Sí. nadie le puede regatear Sí. esos grandes méritos Teodoro acumulados de era Pedro. un maestro defensivamente, jugó, y todas las posiciones del cuadro que jugó, sure, segunda y tercera, la jugó con elegancia, maestría e instinto, porque cambiar, señores, cambiar de segunda A tercera, por a ejemplo. tercera, o sea, no es igual, los batazos que cuando usted cambia de segunda para tercera, los batazos en tercera es una posición eminentemente reactiva. No es igual que segunda base, que tú coges la bola y la puedes jugar como jugaba Ronnie Beliara en el right field corto. No, y el torpedero entonces con ese fildeo a ambos lados y fildeando en el hoyo, y Teodoro lo hizo muy bien. Sí. Como torpedero aquí y allá. Y hacer el doble play como segunda base no es igual que hacerlo como Eso es shortstop. todo, es Porque diferente. el fildeo, Y el pivot es diferente. El señor va de frente casi siempre. y el segunda base va a hacer un doble play ciego. O sea, que son cosas diferentes y no, todo lo hizo y con y maestría. con el corredor encima. Sí, todas las cosas las hizo con maestría y de ahí entonces la razón por la que consideremos que sin lugar a dudas Teodoro fue un jugador, como como preguntaba Ildefonso, eminentemente defensivo, pero que lo hizo vamos a decir, con maestría y con donaire, porque fue un pelotero también elegante en el fildeo. Mira, yo voy a aprovechar esta cantina para que la directiva del Licey, bajo la presidencia de Miguel Ángel Fernández, le haga un homenaje de reconocimiento a este gran jugador, Teodoro Martínez. Aquí está, porque Más que merecido cualquier homenaje, y que se retire el número 29 del Teddy Martínez. mira aquí, ahí está Teodoro en la época del afro, de los afros. Cuando entonces se dejó crecer el pelo, pues, ya tú sabes. No, porque él era del Inside. ¿Eh? de Los Ángeles, de Los Sí, Ángeles, ya de tú sabes, Hollywood. bueno, entonces, ahí entonces Los Ángeles de está Charlie. Teodoro yo. Vamos a tratar en un próximo segmento acerca de sus éxitos con el equipo de los Tigres del Licey, pero ahí ustedes lo pueden ver solamente posando frente a las cámaras con su uniforme número 29 del equipo de los Tigres. Sin duda alguna, una de las grandes tercera bases, porque él jugó segunda, señor, pero la mayoría de los partidos de Teodoro aquí y su gran éxito, y como lo recuerda mayormente la fanaticada del Licey aquí en Series del Caribe, fue como antesalista. Yo no una- sé si esto es verdad. Y una cosa, Sí. era gran bateador para ejecutar corrido y bateo. Sí. Excelente. Bateaba, Tanto en base, daba sus líneas por los right ay, field, hit and como run. bateando. Sí, Tú sabes que esta es una anécdota. Yo no sé si esto es cierto o fue simplemente de esas historias que se traen simplemente para hacer gracia a los fanáticos. Pero puede que sea verdad también. Y eso ojalá un día podamos confirmarlo con Teodoro. Cuando él fue a su primer entrenamiento de primavera, la gente no lo veía nunca en el hotel. Y decían, ¿y dónde está Teodoro Martínez? ¿Y dónde está Teodoro Martínez? Y nadie lo veía. ¿Y dónde era que estaba? Y entonces, bueno, pero él estaba en el play, en el entrenamiento, Sí. por los metropolitanos de Nueva Nueva York. York. Y entonces Ralph Kiner, ¿Dónde entrenaban los Mets? era ahí mismo, No, pues, San Lucy. no en San Luis, no, pero era ahí mismo en la Florida. En la Florida. En la Florida. Y No, entonces, ellos entrenaban en Fort Pierce, por ahí. sí, por ahí. Bueno, entonces, Después se trasladaron a Port San Luz. Ralph Kiner tenía un programa que se llamaba Kiner's Corner, la esquina de Corner, Corner. es de Kiner. Y entonces, él reveló que Teodoro Martínez no sabía que estaba el hotel incluido. ¿Cómo? No. Y entonces,
le preguntaban, ven acá, Teodoro, pero tú no estás en el hotel. Y de ¿cuál hotel? ¿Y dónde tú duermes? No, yo duermo aquí en la calle. ¿Cómo? ¿Y dónde tú te desayunas? ¿En Grandes Ligas? Sí, no, en entrenamiento de Grandes Ligas. Grandes Ligas. Y entonces le preguntaron, ¿y dime cómo tú te desayunas? Y él dijo, pero eso está, ¿cómo está eso? Pero está lleno de naranja aquí. Entonces, o de las matas, La liga cogiendo naranja de las matas, ya tú sabes. Yo comió vitamina C. Eso hay que preguntar. Hay que ver si eso es verdad. Tú sabes que hubo un jugador, Pillo Segura, un pitcher, José Segura, Sí, ¿verdad? el añoñadito. José Segura. José Segura llegó fuerte Sí. a Grandes Ligas. Sí. Y entonces él comenzó a ponerse delgado. ¿Y qué será lo que le pasa? Y el muchacho poniéndose delgado, no salía del baño. Ya ustedes se imaginan Sí. una diarrea inmensa. ¿Y sabe qué era? Él no hablaba inglés, entonces él venía y déjame ver, ¿qué tú comes? Le pregunta, ¿qué tú comes? No, yo me desayuno normal, mi panes, mis cosas y un café con leche. Un café con leche. Ok. Y al mediodía que tú comes, no, normal, yo como lo que me da es, y en la noche normal, lo que le dan al equipo, yo, ok, está bien. Y el otro día van al hotel y se ponen a acecharlo. ¿Sabes qué era lo que él hacía? Sí. Era la crema, que él llenaba la crema de hay leche sí. y hay crema. Sí. Entonces él se bebía la crema, por eso le estaba muriendo de flaco. Eso es nada. Por eso le estaba muriendo de flaco. Así fue. Bueno, esa es la historia, ¿eh? Hay muchos cuentos en esos entrenamientos de primavera. Tú tienes muchas vivencias, Oye, Rubén. sí, Bueno, sí. me imagino. Ahí fue que yo aprendí, en primavera, fue que yo aprendí a las botellas plásticas, las hacían copitas. Sí. Vamos a la copita de esa. Ian, Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? O no, seguimos entonces. Bueno, Sí. pues esas son partes de esas anécdotas de Teodoro Martínez. Hay otra que yo encontré por ahí, que fue la que lo de Teodoro. Bueno, él batió en la temporada del 73 2.55 en la temporada del 73 en 263 turnos al bate, porque Yogi Berra no tenía temor a usarlo como part-time y por eso tuvo más o menos una mitad de temporada, 2.63, es decir, jugaba un día sí, otro no. pero le daban mucha oportunidad. Le daban mucha oportunidad y fue un hombre muy importante para los Metropolitanos de Nueva York en esa serie de 1973. Y no cabe duda, bueno, hay otra anécdota de él. Decían que él no hablaba mucho inglés, pero cuando lo llevaban a entrevistas, en una oportunidad hubo que suspender una entrevista que le hicieron a Teodoro Martínez porque él comenzó a hablar en inglés, a responderle a Kainer, que lo llevaba, bueno, como dio tantos hits en esa oportunidad, hits importantes en la recta final, lo llevaban a cada rato a la esquina de Kainer. Y entonces Teodoro Martínez como que se medio apretaba un poco. Y en medio de la entrevista seguía, pero hablando en español. ¿Cómo? Y entonces imagínate, Kainer no entendía nada. No entendía nada y había que entonces estar cambiándole siempre de tema para que él pudiera Volver a retomar el hilo. volver a tomar el hilo. Sí. Pero una de las cosas que yo estaba chequeando por aquí es que a Teodoro cuando lo cambiaban, por ejemplo, lo cambiaban siempre como por dos jugadores. O sea, a él lo cambiaban. Por ejemplo, el equipo de los Metros, cuando lo cambiaron a los Cardenales, fue por dos jugadores. Sí. Y cuando lo envían a Creo que fue por Mike Bell, ¿verdad? Sí, por Mike Bell y Jack Heinemann. Sí. Y cuando van de San Luis a los Atléticos de Oakland, lo envían por Mike Barlow y Steve Steinland. Ajá. Steinland. Sí. O sea que aparentemente Tenía buen valor en el mercado. sí, Era bien Teodoro valorado. apreciaban la versatilidad de él Sí. y decían, bueno, vamos a dar 2 por 1 porque lo que vamos a conseguir es muy bueno. Sí, porque esos peloteros que juegan varias posiciones Y bien. y bien, no son, como dice, es muela de gallina, sobre todo, y es una de las cosas que siempre me decía Teodoro Martínez y también muchos otros peloteros. Él me decía, yo soy utility, pero yo soy un utility que juega short. Sí. Entonces, porque hay mucha gente que juega utility, pero juega tercera, juega segunda, juega outfield. Pero tener un utility que sea capaz de jugar short y jugarlo con centerfield. propiedad. Y Y que centerfield. pueda jugar centerfield. Ya tú te imaginas. Eso no es, o sea, no es Eso muy no es común. muy común Entonces, en el mercado. el valor era importante. Yo Eso no es un creo valor que él haya ganado mucho dinero en el béisbol de los Estados Unidos, pero Teodoro después se fue a jugar pelota para el Oriente y yo creo que llegó a ser hasta manager por allá. manager aquí muchas veces. Bueno,
Vamos a hacer nosotros una pausa porque Teodoro fue coach, además del Licey, fue coach con los Azucareros del Este, con los Caimanes, creo, y con los Leones del Escogido. No, y última Manager del Licey fue. y creo que también con los Gigantes, con Pablo Peguero por allá. Sí. Sí, así es. Bueno, una pausa y regresamos con más aquí en la cantina. Una de las facetas que yo pude vivir de Teodoro Martínez aquí en el equipo de los Tigres del Licey era cuando le tocaba firmar contrato con Monchín Pichardo. Así. Él llegaba ya, con todo su cuadre, toda su fogosidad, y Monchín lo sentaba y dijo, mira, mejor no discutamos eso ahora, pero que hay que firmar porque hay que mandar su contrato a la liga. Monchín, mejor no firmamos ahora, te daba una vuelta, pero que Monchín no se desesperaba por nada. Le decía, Teddy, fírmame aquí que después tú y yo nos arreglamos. Dice, ahora sí estamos hablando. Firmaba sin número. Sin número, Muchacho. sin cifras. Sin cifra. Sí. Tú sabes que fue novato del año Teodoro Martínez en la Liga Dominicana. Pipa, pero tú estás muy a la Pero, moda con esa gorra Oye, azul. está activo, No, Pipa, pero Pipa es Buscando hombre la que propina. hay que cantearse con él. Porque yo no me fui pelotero, yo no lo sabía. Sí. Yo jugué de seguro Pepín, ¿Verdad? pero tuve que dejarlo porque me ponchaba demasiado. ¿Qué base tú jugabas, Pipa? Jugaba centerfield. ¿Cómo? Centerfield. Me acuerdo que una temporada batía para 3-13. ¿Eh? En cuatro turnos. No, digo una Siete. temporada. Sí, Ah. sí. O Pipa, sea, pero tú jugabas la segunda base, la tercera y te apayaban el juego. él, No, déjalo ahí. creo que la panadería, o era de pan Pepín, ¿verdad? Entonces, No, seguro Pepín. en seguro Pepín. Ah, bueno, tú eras un hombre de manos seguras. Sí, y Manos muy seguras. lo aseguraba. Manos muy seguras en segunda. Mira, él debutó en la temporada, Teodoro, 67-68, Sí. con el equipo de los Tigres del Licey. Inmediatamente enseñó su calidad, cerca de 40 imparables, 35 exactamente, con varios extrabases. Y desde ahí comenzó a ser un jugador importante. Encendió los motores desde Él ahí. tiene, creo, 4 temporadas de 60 G con el equipo de los Tigres del Licey. 4 veces pasó de 60 G, que es una marca importantísima en la Liga Dominicana, porque dar 50 ya es mucho. Imagínate 60. 60. Sí, Por esa época eran temporadas de 60 partidos. Sí, de Algo- 60. Un juego, un hit por juego. Sí. Mucho. sí, eso es bastante ponderable. Tú sabes que mucha gente dice, no, porque él jugó mucho. Para ti darte la oportunidad de jugar 20 años y más con el mismo equipo es porque tú tienes que tener calidad. Oye, también. mira a Teodoro aquí celebrando con el equipo de los Tigres del Licey la corona de 1979-80. Ay, ahí era Del Crandall, el manager. Sí, Del ¿Verdad? Crandall, sí, sí. del gran. Del Crandall, que vino Jerry Hanna y Vicky Hatcher y esa gente. Sí. Jerry Disinski. Sí, y Teodoro Martínez, bueno, jugó ese año en tercera base, en distinción. Y fue el tercera base de la Serie del Caribe aquí, que también le fue muy bien. Sí, Ese año Dizinki fue el jugador más valioso. sí, aunque a pesar que batió 2.30 o algo así, pero fue por el guante. por el guante porque la cogió Sí. todas. Ahí tienen entonces a Teodoro Martínez celebrando. Hay algunas cosas de Teodoro que Rafaelito mencionó. En la temporada 70-71 él tuvo su mejor promedio de bateo, 3.32. Oye, eso batió Mota con el Licey de por Sí, 3.32. y otra temporada, la otra temporada donde batió 300 fue en la campaña 73-74, que tuvo un promedio de 324. Otra vez fue líder en carreras empujadas en la Liga Dominicana con 29. Eso fue la temporada 76-77, cuando bateó 2.99 y dio 60 indiscutibles. Hay algunas cosas de Teodoro que son 715 juegos y 2.482 turnos al bate. La mayor cantidad en el equipo de los Tigres del Licey en toda la historia. Esos dos departamentos lo encabeza Teodoro. 661 hits, 76 dobles, 22 triples, 9 jonrones, 282 carreras anotadas,
y empujó 222. Usted decía Sí, hace un momentito Y que la él es de base. los pocos, De 200. 200. Sí, Y las 70 bases robadas también, que es una buena cantidad. sí, está entre los top 10 de la liga. Y de los Tigres del Licey, de los principales. Sí. Fue inmortalizado en la década de los 80, 90, 96. En el año 96 fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Mota tiene 732 hits y Teodoro es segundo con 661 Oye, y segundo en base robada con 70 detrás de Rafael Rafael Landestoy, Landestoy, que se robó un total de 171. O sea, que el que esté en segundo detrás de Landestoy es Teodoro con 101 de diferencia. Sí. Durante 8 temporadas fue parte del equipo de los Tigres del Licey que ganó la serie regular y en 9 oportunidades ganó la corona del béisbol invernal dominicano. Aquí hay una foto emblemática que tiene a Mickey Hatcher dándole un beso a Teodoro Martínez en la celebración de los Tigres del Licey en el clubhouse de esa temporada. El que está aquí detrás de Hatcher es el lanzador derecho Bill Suyaki. Buen pitcher. era el pupilo favorito de Hino Espósito. Sí, Bill Suyaki. Y ese que está ahí es Mickey Hatcher, a quien le decían que Teodoro le puso Miguelito Hatcher Troncoso. Tú sabes que ¿Tú sabes? Bill Swaki, Dennis Llewellyn y Jerry Hanna, ese fue el trío Sí. principal del Licey de ese año. Llewellyn tiró en la Serie del Caribe de ese año. El Licey ganó los primeros 3 juegos, permitiendo una carrera en total. Abrió ganando 6-0 Jerry Hanna a México. Después Andújar le ganó 3-1 a Venezuela. Y después Dennis Llewellyn le ganó 1-0 en 10 innings al equipo De Puerto Rico. de Puerto Rico. Sí. Y en 28 innings, en los primeros 28 innings, el Licey permitió una carrera. ¿Por qué lo de Miguelito Hatcher Troncoso. Porque Ese era el ídolo de Tomás. Mickey Hatcher. Y entonces los peloteros allá abajo le pusieron encabezado por el que le puso Miguelito Hatcher Troncoso fue Teodoro. Teodoro un Oh, pegacado. sí, un cuerdero. Una vez en la casa de Gustavo Cisneros, ¿Qué dice Miguelito Hatcher Troncoso? en esa serie del Caribe, Porque los peloteros oían, tenían un radito allá abajo. Ok. en la transmisión. en esa serie del Caribe en Venezuela después, nos tocó una noche estar en la casa de Gustavo Cisneros Sí. y Pedro Guerrero le dijo a Tomás, ¿quién es mejor ahora? Dímelo frente a frente, de Mickey Hatcher o yo. ¿Cómo? Por lo que estamos hablando, que ellos veían las transmisiones. Ahora es que Porque era Mickey Hatcher- prospecto de los dos, y los dos, Sí, y los dos jugaban primera y tercera. Exacto. Porque Hatcher era tercera base también. Ahora Mickey Hatcher tuvo un año ahí, creo que fue una serie final. Bueno. En esa misma, Dio 4 jonrones. Sí. Y tuvo un eslogan de 1150. En esta serie. En esa Sí, serie sí. fue una cosa increíble. yo recuerdo el home run que le dio Mickey Hatcher a Papalín Vázquez por todo el leg field en un juego completivo de un día anterior. Sí. Y él jugaba leg field ese día y Teodoro era la tercera base. Era aquí a Teodoro en su primer año con el equipo de los Metropolitanos de Nueva York, 1970. Está de cajeta ahí. el Sí, Teddy. o nuevecito el Teodoro. No, pero Liga Grande, la Liga. El que tú tiene sabes. grandes ligas. Se notaba el glamour. Sí, glamour. ya tú sabes. Bien, entonces, hay otras facetas de Teodoro que son las de actuar en la Serie del Caribe, que lo vamos a hacer en la parte final, pero vamos a contar una anécdota que aconteció con Mickey Hatcher en un Thanksgiving que hicimos en la casa de Fernandito Guerrero, de Efraín Fernando Ravelo. que después fue presidente del Licey, en esa época era secretario o tesorero. Secretario, tesorero. Y entonces tesorero, el secretario. Thanksgiving se hizo en la casa De doña Magali. Fernandito ¿No fue la casa de Guerrero. Magali? Sí, Fernandito y Magali. Sí. Entonces se hizo el Thanksgiving allá y había una piscinita muy pequeña y los peloteros que fueron a la fiesta eran solamente los peloteros americanos y algunos de nosotros que fuimos invitados. Entonces Hatcher se pegó algunas cuantas copas de vino y no había trampolín porque la piscina era pequeña.
Entonces Hatcher dijo que él quería tirarse. Y entonces, bueno, pero espérate, Hatcher. ¿Qué hizo Hatcher? Se subió en el techo del gazebo. Y no era muy profunda la piscina. No. Bueno, entonces todo el mundo asustado, pero Peto los Dodgers, que se va a tirar del techo del gazebo para la piscina. Y un tipo grande y Pero fuerte. o que lo iba- 6'3", ya tú sabes, si se hace un clavado, se iba a quedar se iba a dar el cemento. Y se tiró Hatcher de allá arriba, pero se tiró como en una piscina, como una planchada así. Y se tiró, bueno, prácticamente esquió en el agua. Y entonces, bueno, salió, hubo un perro que de la conmoción que hubo, porque se iba a tirar, no te tires. No, aguántate. Salió un perro grandísimo, subió por la pared del blog, se subió y sacó la cabeza, pero un perro que era muy bravo, vivía al lado de la casa de los Ravelos. Y entonces, después que Hatcher salió de la piscina de los Ravelos, entonces fue donde el perro, Y dijo, déjeme que yo déjeme lo lo que yo conozco de perro. Quedó vivo de esa y Sí, estaba entonces fue buscando otro peligro. oh, y le metió la mano en la boca al perro. Sí. Y el perro, ya tú sabes, se hizo amigo de él. No lo mordió. No, parece que no, con el alcohol se anestesió. Rechazó. El gramo alcohólico lo alejó. Se anestesió. Le decían Un el cloroformo. loco Mickey. Sí, Dios protege al inocente. sí, óyeme, entonces, eso Pero- ocurrió como... Pero él no anda con más socia. Ya lo Ya, votaron. ya él no es, Ya, pero duró muchos años. Duró muchos años. Como coach de banca y coach de coach de tercera. tercera Sí. y coach de bateo Tú sabes que de los angelinos. la gente no recuerda mucho. Mickey Hatcher fue un hombre importante en esa serie mundial que ganaron los Dodgers en el 88. Él conectó un hit importante frente a Oakland. Sí. Que él era un jugador utility, venía de la banca. Y él, yo lo recuerdo como ahora, en un juego que lanzó Fernando Valenzuela. Fue un juego apretado y él conectó un batazo importante. Fue un pelotero oportuno. Él no tuvo mucho brillo en Grandes Ligas, pero él fue un pelotero, sobre todo en el aspecto ofensivo. Promedio. Después Sí, fue promedio. bateador designado con los Mellizos de Minnesota en la Liga Americana y vino aquí con los Azucareros del Este como coach de bateo en alguna oportunidad. Creo que cuando Joey Ferguson fue manager de los Toros. entonces como Sí, era ahí, era de del los Dodgers. clan de los Dodgers, entonces trajo con él a Mickey Hatcher como coach de bateo. Que Sí, después pero del mira, Gran Dalvino como sí. manager, creo que de ese Sí. equipo también. Tú sí. sabes que ahorita tú estabas hablando, Rubén, acerca de Teodoro, de lo bueno que fue como jugador, pero ese mismo éxito él lo pudo traducir en cuanto a ser dirigente, a ser coach. Teodoro brilló también con esa, vamos a decir, con esa aura. Fue mejor instructor que manager. Sí. Sí, mejor. Él tuvo esporádicas actuaciones como dirigente. Quizás no tuvo la gran oportunidad como ha sido una oportunidad prolongada de demostrar quizás sus habilidades como dirigente o estratega. Pero yo creo que el haber sido utility era más bien podría haber sido un instructor de infield, Sí, como sí. lo ha sido Alfredo Griffin, Griffin. en las ligas Mayores. en las ligas mayores que Y ha como sido. será maniata ahora consciente. Ah, Tú bueno, sabes que él fue precisamente- manager del año aquí en la Liga Dominicana. Sí. Teodoro Martínez fue reconocido como dirigente del año Oh, sí. en una temporada con los Tigres del Licey. Sí. Sí. Bueno, pero y él coincidió con Ron Washington. Como él era el coach de tercera. Cuando Washington era el dirigente de los Tigres, que Ravelo lo votó. Él lo sustituyó, me parece. Ah, sí. Sí. Que Ravelo lo votó. Sabes que siempre yo que hablo de eso, me acuerdo de Ron Washington. Mire, ¿qué es lo que usted me recuerda en la República Dominicana? Que Ravelo me votó. Ah, él lo dijo. Sí. Él lo dijo. Sí. Él lo dijo en una De entrevista. todas maneras, la carrera, por eso yo insisto que esa carrera tan gloriosa de Teodoro Martínez debemos reivindicarla. Nosotros no somos muy dados los dominicanos en sentido general a reconocer a nuestros héroes, ni deportivos, ni en el campo social, ni político. Pero Teodoro con el uniforme azul, al igual que Pedro González, Manuel Mota, Césarín Jerónimo, El Mulo Jiménez, fueron Rafael Andestoy, Ron Belial, fueron jugadores que hicieron un aporte tan sustancioso
que se mantienen en el recuerdo de todos los seguidores del Licey. Tú sabes que uno pudiera hablar de Teodoro y señalarlo de esta forma. Con el bate, con la defensa, Teodoro fue un duro. Con el bate, Teodoro fue un duro porque Teodoro tiene un récord que no es muy halagüeño, ¿verdad? Muy halagador, que bateó más veces para doble play en 2 partidos corridos. O sea, en una serie. Sí. Es un récord que yo no quiero tener. Creo que 3 veces en un juego bateó para doble play. Y igual al otro día Bueno, también. pero yo recuerdo que una vez le pasó eso a alguien en los metropolitanos de Nueva York y le dijeron, ven acá, pero tú bateaste 4 veces para doble play en un juego. Y dice, es que siempre encontré a fulano en primera. Pausamos. Esta última parte del programa yo quiero que Pipa, pero para que esté con nosotros un rato también, porque... Oye, Pipa. Sí, ven, Pipa, para que esté un rato aquí. Y además, personaje. además, Con la gente buena. ¿Eh? y además después que tú hablaste que era pelotero. Sí, porque eso es algo interesante. Y yo tuve mucha experiencia. Porque yo jugué mucha pelota. Sí. Así, mucha pelota. Tú sabes que Cuando me retiré, yo te paso igual que yo estoy entrenándome ahora con estos lentes para la película de Anselmo Paulino que voy a hacer. Ah, sí, el ojo mágico. El ojo mágico. Tú sabes, Pipa, que tú Cuando- pareces pelotero. Yo solo tengo que ver cómo le queda la gorra a alguien. Y yo sé si jugó pelota o no. Tú Ahora, creo que sí, jugó pero... pelota. De patio. y Connie Mack. De patio. Connie Mack dirigía con corbatín y cachucha. lo que pasa es que yo jugué pelota cuando no había guantes. Ajá. Por eso, en la época de Connie Mack. En la época de Connie Mack. ¿Eh? Fue un buen pelotero en ese tiempo. Pero con suerte que tú jugabas en una compañía de seguro. Sí. Estaba Seguro, asegurado. Sí, por si acaso. Sí. Está bien. Pipa, que quieren ver por allá los muchachos. Ya tú sabes. Miren, señores, Teodoro Martínez sobresalió también en postemporada y en Serie del Caribe. Hasta el momento en que él dejó de jugar pelota, él era el dominicano que más Serie del Caribe había jugado. Sí, señor. 8 veces. 8 veces. Y 3 veces fue campeón. ¿Eh? Comenzando en el 70. Fue, 3 veces miembro del Todo Estrella. Sí, porque de la Serie del más, Caribe. él ganó más de Ganó 3. más, sí. Más de 3. Fue miembro del Todo Estrella en la serie de 1971. Que Mota fue el En manager, 1976-77 y en la de 1979-80 que se jugó aquí. 77 fueron los 5 de Cardi. En la del 70-71 fueron los ponches de Chichi Olivo en Puerto Rico. Sí. La del 76-77, la de los honrones de Carti en Venezuela. Y la del 79-80, Lo la que de... tú hablaste de los innings, La eso, del de los 80, la 28 del innings. honrón a Mario Soto aquí que le Ay. y que de- tumbó un letrero de Dominí que había ahí. pero fue esa serie donde Tony- Felipe Tony- vino Tony dirigiendo Alba. A los Leones de Caracas. a los Leones de Caracas. Sí. ¿Eh? Sí. Yo tengo una Y- foto con Felipe en ese juego. en esa serie sí, que se jugó aquí en Santo Domingo. Jugó 41 partidos en Serie del Caribe, 23 en segunda y 18 en tercera base. Y tiene el récord de participar en más doble matanza en una serie con 4 y en más en un juego con 3 doble play en un partido de Serie del Caribe. Eso fue en 1976-77, juego del equipo de los Tigres del Licey contra los Venados de Mazatlán. Eso fue en la Serie del Caribe que se efectuó en Venezuela. ¿Ustedes se recuerdan del palo ese de Tony Alma, Mario Soto? Sí. Que sí. tumbó un letrero ya en el centerfield. Sí, entre el ex centerfield cargado ahí a la pared. Ildefonso hace un momentito se refería a las veces que él batió para doble play en un juego de Serie del Caribe, Sí. que fueron 2. Que es 2 un- veces. Es un récord que no es nada. Bueno, pero Bueno, es un récord. Pero 2 veces batea cualquiera. Sí. Debe estar Y impactado eso con fue mucho. aquí, en la Serie ¿Sabes del Caribe qué? de aquí, del 80. ¿Sabes que guardando la distancia, cuando nosotros jugábamos softball, teníamos a Georgie Zucal? Sí. A todos. Ay, ese sí No, era no, malo. Entonces Georgie Zucal, o se Sí. ponchaba la sacaba. Entonces cuando daba un palo, caía elegido, pero cuando se ponchaba, tú ves que te ponchaste, como quiera yo soy un león. Yo soy el mejor ponchándome y el mejor dando horror. Ay, también. Era malo como sobolista. Sí.
Mi amigo Jorge Zuncado. Es más, ¿No era de los guagus, de los brujos de Barahona? No, de los brujos de San Juan. De San Juan. No, porque los brujos no llegaron a jugar. En San Juan, sí. en San Juan, sí. En la Ah, liga, pero en la Liga del Sur. Los brujos contra los tomateros. los tomateros de Asua. José Rijo jugó con los brujos. Es en la Liga del Sur. No, porque yo, en la liga de verano que yo participé, la liga que yo participé fue en la Libe Bepro, que transmití de los azucareros de las Romanas, y eran las fieras de la capital aquí. Pero que de dirigía Felipe los Alonso. guagus, de los brujos de los guagus era que tú jugabas. Bueno, no, porque de brujería puede ser que yo sepa, Sí. pero no que jugara de los brujos. Sí. Ahora, te tiro un guanguá como si nada. No, porque eso es lo que yo quiero saber quién. Porque Felipe tenía mucho que ver con las fieras capitaleñas Felipe jugaba, dirigía Sí. y era el presidente de la de liga. la liga. Yo recuerdo que Ese fue es el único caso de un jugador presidente de la liga. y manager de un equipo. ¿Qué hizo? Que eso, a propósito, yo quería preguntarle eso. Que hablamos de que Manuel Mota en un año fue, creo que en la Serie del Caribe, dirigente y jugador más valioso. 71 en Puerto Rico. Y cuando tú vas a batear, te da la seña el coach de tercera, te dice lo que tú tienes que No, hacer. porque Manuel no había que darle señas. Saludos a Manuel Mota, que siempre está viendo la A ese no tenía que darle No, señas a pero nadie. está bien, pero para mencionar un nombre. Sí. Porque eso es difícil. Porque Bueno, yo- ¿quién le va a dar ¿verdad? señas a Manuel? Tú sabes que hablando de Manuel y Teodoro, fue una relación muy estrecha de dos líderes en el equipo de los Tigres del Licey, Sí, porque cuando Teodoro llegó, ya Pedro prácticamente se estaba Estaba en yendo. retirada. Porque Pedro jugó con los Leones del Escogido y con las Estrellas Orientales. Jugó tercera base ya para la Estrella Oriental en la parte final de su carrera. Pero la carrera de Teodoro, que comenzó, como tú dijiste, en la temporada 67-68, fue bajo la influencia de Manuel Mota, que prácticamente moldeó a esos muchachos aquí en la pelota dominicana, lo tuvieron a él como líder e inspiración. Y después, cuando Teodoro llegó a los Dodgers de Los Ángeles, ya Mota estaba ahí. Mota estaba ahí. Sí. Y Mota era bateador emergente de Lux y hombre de confianza de Tom La Sorda. Y como La Sorda había dirigido a Teodoro Martínez aquí con el equipo de los Tigres del Licey, por eso se llevó a Teodoro Martínez o recomendó a los Dodgers la adquisición de Teodoro, y Teodoro respondió a esa confianza que le tuvo La Sorda de llevarse para los Dodgers, y por eso, como dije, tuvo sus mejores 3 años de pelota en Grandes Ligas bajo la dirección de Tom La Sorda, pero también bajo los consejos e influencia de ese gran hombre de béisbol que es y sigue siendo Manny Mota. Terminó de moldearlo Sí, sí, Manuel sí. Mota ya en la parte final de su carrera. Manuel con su filosofía y su temperamento, imagínate. Sí, tú sabes, y con la teoría de Viruta. Porque Manuel también era partidario de la teoría de Viruta. ¿Cuál era la teoría de Si la Viruta? bola te da un mal bound, dale tú un mal bound a la pelota. Y además la otra arma de Viruta era la disciplina. Sí. Y bueno, Recuerde que Viruta era parte de la aviación militar dominicana, sí. donde tú tenías que andar con pie de plomo. Bueno, que además sí no te echaban 30 días. No, por eso mismo había que andar con pie de plomo. Pero yo creo que parte de la disciplina que mantuvo Mota como pelotero, desde la época que era un amateur y miembro de las selecciones dominicanas juveniles, es la razón por la que él pudo durar y todavía es parte de una organización de Grandes Ligas, porque el que no tiene disciplina es muy difícil que se mantenga por tantos años como lo ha hecho Mota en la organización Claro, de los Dodgers de Los claro, Ángeles. Que por cierto, sería interesante que la Fuerza Aérea, ahora se llama Fuerza Sí, Aérea. todavía. Aquí han cambiado todo, pero La yo, Fuerza Aérea Dominicana. no, pues yo sigo con mi método viejo marino de guerra. Y la aviación militar la dominicana. militar. Pero tiene la AMD. AMD todavía. Se le hace un homenaje a Viruta Pichardo. Tú sabes que Viruta Pichardo fue condecorado por Trujillo con la orden de Duarte Sánchez Mella en grado de caballero. ¿Sí? Sí. Pero vamos a gestionar eso. Vamos a con el gestionar. general, sí. Vamos a llamar Yo no al sé si general. Viruta tiene familia viva. Sí. Porque uno no sabe. Aquí la gente. Mira, a mí me llamó una jovencita, una señora Sí. de Pittsburgh en días pasados que leyó un artículo mío sobre Ricardo Yose, la única hija de Ricardo Yose, Sí. dándome las gracias. No, yo tengo 30 y pico de años viviendo aquí, Sí. que han emigrado de nuestro país. Después vamos a sacar esos números
de esos peloteros dominicanos de las ligas menores, porque para ver cómo le fue a Teodoro, porque yo en realidad ni me ocupé mucho de ver los números de ligas menores de Teodoro, porque él muy rápido llegó a Grandes Ligas, o sea, duró muy poco En los circuitos minoritarios de los metropolitanos de Nueva York. Rápidamente nosotros tenemos llegó a las Grandes Ligas. tenemos muchos jugadores que hicieron historia a nivel de ligas menores de muchos años. Julián Yan, Arturo de Freites, Sí. Ricardo Lloses, hicieron mucha historia en ligas menores, pero Teodoro fue breve su pasantía por los circuitos minoritarios. Pero como apuntó Rafaelito, es uno de los jugadores del equipo de los Tigres del Licey que ha sido jugador más valioso, novato del año en la temporada de la Liga Dominicana. Y manager del año. Mira, eso de ser novato del año de un equipo y después dirigir a ese equipo Y ser manager del año. eso tiene y su ser mérito. dirigente del año, Sí. Eso esa tiene condición no la reúnen Es probable muchos. que sea un caso que no se haya repetido. Yo creo que eso no se ha repetido. Sí. Bueno, quizás Felipe Alou lo hizo con el Escogido. Felipe fue No novato sé si del fue año. novato del año No creo. cuando jugó en su primera temporada. Habría que buscarlo. Bueno, entonces, ¿qué ustedes creen? Porque por el día de hoy hemos bueno, hecho un sí. programa interesante, centralizado, enfocado en esta figura del hombre, el hombre de los muchos guantes, ¿verdad? El hombre que Teddy jugó Martínez. segunda, tercera y short, left center y right en Grandes Ligas. Y que en una oportunidad Jerry Grotti se lesionó, Duffy Dyer estaba lesionado y contrataron los Metros a Jerry May como catcher y tenían a Teodoro Martínez Él te decía como un- segundo catcher, Él te decía aunque no se puso la mascota para un juego regular. Así De verdad mismo. que yo me siento muy agradecido, Roosevelt, Y Biembo, nosotros te agradecemos Ildefonso, por darme esta oportunidad de estar aquí en la cantina del Glorioso. Vamos a despedir el programa con nuestro amigo Pipa. Y una cosa muy importante, primer seguidor de la Moratona. Teodoro también. Teodoro también. Le gustaban esos chistes de Yo quería preguntarte una en cosa. el ¿Tú show eras del tú eras mediodía. Cali cuando tu hijo? No, aspirante. Cuando salió por los lejos. Ya yo expliqué que voy a hacer el ojo mágico. Llegamos al final de la cantina del Glorioso por el día de hoy, así es que la semana que viene, de nuevo con todos ustedes.